vea. A lo mejor para sentarse. Buenas. Hola. ¿Qué tal, Aloma? Bien, bien. Ya parece que no hay reflejo, ¿no? Lo ves mejor. Perfecto, lo veo perfecto. Sí, es lo que tú has dicho. Ya se ha subido el reflejo, con lo cual... Claro. Oye, que antes me he quedado con las ganas de ver la parra. ¿Me la estabas enseñando? A ver. Igual te desmonto el chiringuito ahora. No, no, que va. Mira qué bonita la parra. Madre mía. ¿Qué es? ¿De uva tinta, de moscatel? Yo creo que es garnacha, pero esto... O sea, El uva tinta. ¿Eh? Uva tinta, qué buena. Sí, Qué buena. negra, ¿no? Sí. ¿La recogéis todos los años? Pero lo que te digo, o sea, es de comer. La recogemos, o sea, lo que nos dejan los pájaros, realmente. Ya. Pero sí, porque mis padres viven aquí todo el año y tienen también higueras y tal, y Bueno. sí, a mis hijos les gustan mucho las uvas. Y aparte, pelear contra los pájaros es harto complejo. Tienen todo el día, ¿verdad? Claro. Y se dan cuenta antes que tú, además. Efectivamente. Yo recuerdo que el verano pasado madrugaba para que pudiera coger algo de la higuera, porque los pájaros, ¿sabes? Bueno, sí. Entonces sentía un placer perverso porque la dejaba sin ni uno maduro. Y además las higueras, en cuanto empieza a calentar, te tienes que pelear también con las abejas y con las avispas. Cierto, muy cierto. Sí. Bueno, pues yo no sé si ves el grupo que hay. Hay más gente de la que ves en pantalla, pero no podemos hacer gran cosa. No sé ¿Que hay más gente? ¿Por qué? Que hay más personas que las que ves. Ah, vale. ¿Sabes? Vale. Echamos un poco hacia atrás, igual esto. No, ya no, ya está bien así. Pues nada, parece que está bien. Que los que no salen en plano no echan de menos salir en plano. Claro, no quieren salir, ¿no? No quieren, están de figurantes. Bueno, muy buenas tardes, Saloma. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por prestarte a compartir este rato de conversación. Muchas gracias a vosotros. Me habría gustado muchísimo ir, lo que pasa es que, bueno, tenemos un poco de logística familiar compleja ahora mismo, entonces, pero vamos, ya lo teníamos como todo organizado y al final no ha sido posible, pero me apetecía mucho, la verdad. Sí, aparte, bueno, había personas de la ciudad que tenían expectativas de poder estar contigo un rato. Víctor, Sí. el editor de Pepitas, que me dijo que te contactó, Sí. que te había propuesto enseñarte Semilla Alegra, el espacio. ¿Lo has podido visitar? Todavía no lo has. No, todavía no. ¿Qué va? Ahora no va a ser, obviamente, pero si pasas por Logroño, acércate porque es un espacio bien chulo y merece la pena. Sí. Tienen todo su fondo editorial y bueno, ellos son un encanto. Sí. Ellos son maravillosos. También está ahí Fulgencio Pimentel, ¿no? Eso es. Otra de las editoriales de la ciudad, efectivamente. Y Virginia, una compañera y amiga que es tallerista y le hacía mucha ilusión, Virginia Ruiz. Ella da clases, da talleres de escritura en Escuela de Escritores de Madrid. Ah, mira. Y bueno, también tenía ilusión por acercarse a conocerte y demás. O sea, en fin. Esto solo es una disculpa para generar otro encuentro con el próximo libro de relatos. ¿No te parece? Eso. Que, bueno, yo personalmente estoy feliz de tenerte. Y dirás, ¿por qué? Bueno, por muchas razones, pero durante las mañanas, durante muchas semanas me has hecho tremenda compañía en Radio 3. Hoy empieza todo. Entonces, yo trabajo en un laboratorio y no siempre coincide poder escuchar cuando hablas, pero cuando tengo la suerte de poder escucharte es un rato de lujo por la cantidad de referencias literarias que das, por las propuestas de lectura y sobre todo por esa risa contagiosa con la que abordas todas tus crónicas y entradas. Entonces yo estoy haciendo mis cosas en el laboratorio, pero paro de hacer todo y digo, estos 20 minutos son sagrados y escucho las referencias, las reseñas y demás, ¿sabes? Sin más. Muchas gracias. Que sepas que habemos mucha gente escuchando por ahí, yo uno de ellos, vaya, sin más. Qué bueno. Muchas gracias. Que lo dicho, ya habrá ocasiones para que vengas. Sí. Bueno, la disculpa de hoy es el libro de relatos, Siempre quiero ser lo que no soy, de la editorial Milenio.
Tú ya tienes otro recorrido previo con otros 4 libros publicados, que yo sepa, en Sática, ¿no? Todos ellos. Sí. En esa magnífica editorial zaragozana, donde yo descubrí en su día a Ismael Grasa, por ejemplo. Buenísimo, sí. Cuentista, eso es. Y este, bueno, pues que ha salido en Milenio. Digo, para quienes queráis ampliar la literatura de Aloma, que ahí tiene 4 novelas, novela corta, novela convencional, no sé cómo llamarlas, porque tampoco son muy largos, ¿no?, de recorrido, Aloma. No, quizá el más novela clásica es uno que se llama Solo si te mueves, que es como cuenta un verano en Dinópolis, Teruel, de una chica que se va a trabajar allí en los espectáculos de animación infantil. El primero es como, bueno, cuento mi Erasmus, porque yo estuve en París haciendo el Erasmus. Luego hay un libro de relatos, que es Jóvenes y Guapos. Y luego quizá el libro que es como más, que no sé exactamente qué es, que se llama Los idiotas prefieren la montaña, que, bueno, es un libro escrito... yo trabajaba en el bar Bacharach, que era el bar de Sergio Algora, escritor y cantante de La Costa Brava y del Niño Gusano, que murió de un infarto en 2008. Entonces, bueno, este libro es un poco la voluntad de recuperar una conversación que se ha interrumpido con la muerte, ¿no? Entonces, pues bueno, es una especie de retrato, de contar nuestra amistad, y ese es como el libro que saqué en 2016, y luego ya vienen estos relatos. Algo que está muy presente en el libro es lo de la maternidad. Sí. Es obvio. Pero a mí me encanta y además es como una declaración de intención, ¿no? Tus 2 primeras dedicatorias, ¿no?, en el libro. Pones a mi hermana Sara, que hizo de mí para que yo pudiera hacer esto. Y luego otra, que es a Marta Suárez, la madre de día de mis hijos. Me han encantado porque es algo obvio, ¿no? Si alguien como tú es madre, en este caso por partida triple, y a la vez es escritora, hay que hacer convivir eso, ¿no? Luego alguien te tiene que ayudar a sacar ratos. Entonces, me parece muy generoso y muy honorable por tu parte, ¿no?, que las nomines en la primera de las páginas, como diciendo, gracias a vosotras, a vuestra complicidad, he podido terminar, ¿no?, esto, digamos. Sí, bueno, que sepa, el padre se enfadó, ¿eh? Ah, cierto. No, pero bueno, además, o sea, las dos, o sea, yo siempre quise dedicarle el libro a Marta, a la madre de día de mis hijos, porque es verdad que, o sea, se llama así, ¿no?, Madre de Día, no solo porque cuidaba a mis hijos, sino porque hay un relato que es una historia que ella me contó y que yo le dije, bueno, ¿lo puedo escribir? Y me dijo, sí. Entonces dije, bueno, esto, o sea, no solo has cuidado de mis hijos, sino que además me has dado material literario o sea, me has dejado que yo lo enseñe y lo escriba y lo manipule y lo transforme, ¿no? Entonces tenía que agradecerle también eso, ¿no? Y luego, pues, nosotros vivíamos en Madrid hasta 2020, que por lo que sea nos volvimos a Zaragoza, ¿no? Entonces, claro, en Madrid, bueno, pues tenemos 3 hijos y no teníamos, o sea, está mi hermano, pero también tiene sus propios hijos y su propia logística familiar compleja. Entonces, bueno, nuestro apoyo, nuestra red era Marta y alguna familia así de amigos. Y cuando nos vinimos aquí, pues mi hija pequeña no iba a ningún sitio, entonces fue mi hermana la que se venía a estar con ella mientras nosotros pues trabajábamos y tal. Entonces, bueno, pues no solo cuidaron de mis hijos, sino que también, pues de alguna manera, pues estaban pendientes de mí, ¿no? Ayudándome y también aguantando mis quejas, ¿no?, sobre lo complicado que es. Tienes la sensación de que estás haciendo todo el rato como los platos chinos, ¿no? Estos que sabéis que es un palo y dices, si dejo, se cae. Pues Estos equilibrios inestables, ¿verdad? eso es, sí. De hecho, lo de que hoy estuvieras tú aquí era un equilibrio inestable. Sí, que se cayó. Bueno, me parecía muy honroso por tu parte el hecho de reconocer ese trabajo. Es verdad que igual una línea más dedicada al padre de las criaturas. Pero, ¿qué idea de cuento te prestó Marta Suárez de todos los que aparecen? El que es... espérate. Este que tiene 2 muertes, 20 euros, un anillo y una estampita. Divertidísimo. Uno de los que más humor concentrado tienen. Sí, es que la historia es...
no sé si es exactamente así, pero o sea, como digamos que las cosas más como clave son así, ¿no? O sea, el hermano que se equivoca de cama y entonces se pone a llorar a un muerto que no es, eso fue así. Y lo de que le robó los 20 euros, eso también es verdad. La verdad es que cuando lo estás leyendo, esa anécdota en concreto te salta. Dices, joder, pero se acaba de fallecer y estás buscando una estampa para que se vaya en modo religioso y aparece un billete de 20 euros y no lo dudo y lo coge, ¿no? Dices, caray. Pero bueno, si así te lo contaron, así fue. Por ponerte un poco en antecedentes, ojalá, pero no ha sido así. O sea, todas las personas no se han leído el libro completo por razones obvias. Somos un club modesto y llegamos donde llegamos. Entonces, bueno, yo he distribuido 3 del libro, te voy a decir cuáles, porque luego el resto de la gente planteará preguntas, al menos de esos relatos. Vale. Sé que hay personas que se lo han leído entero y que, bueno, pues intervendrán cuando quieran y te harán preguntas de todo el libro, ¿vale? Entonces, mira, los que hemos distribuido es el del hueco, ¿sí? Eva o el Guadiana y el de Día Libre, ¿vale? Esos 3 vale. Son los que hemos distribuido, los que en principio podría haber leído todo el mundo, ¿de acuerdo? Vale. ¿Yo qué te plantearía, así como para entrar en harina, digamos? Primero, lo del título, que me resulta súper evocador. Siempre quiero ser lo que no soy. Pero en realidad, o sea, pareciera como un ejercicio en el que te estás castigando, ¿no? Como persona, como con cierta frustración. Pero en cambio yo veo que los personajes, en todos los relatos, pese a que siempre quieran ser lo que no son felices, es decir, se salvan, admiten sus irregularidades, yo qué sé, aquello en lo que se equivocan, en lo que meten la pata. O sea, que no es un título, o sea, es más bien un título de redentor, no un catálogo de frustrados. No sé si me entiendes. Quiero decir, el título te podría llevar a decir, vaya, vamos a encontrar una cohorte de personas frustradas porque no han conseguido desarrollar ese modelo ideal que tienen en la cabeza. No va por ahí. Va con personas que... Perdón. No, sí, no, acaba. No, eso, que va más de personas que como que se ríen de sí mismos, que ven sus inseguridades, sus balbuceos, sus meteduras de pata, pero en el fondo, arropan ese algo que se llama felicidad, ¿no? O sea, sí. Qué bueno. El título en realidad es del editor, de Josep María Rodríguez, porque yo tenía como títulos que no terminaban de gustarle a él o le parecían... Es verdad que había uno, pues yo qué sé, que era Todos mis amigos están muertos, que es verdad que es un poco... Dices, bueno, quizá... Otro que me gustaba también porque era un guiño precisamente a Sergio Algora, que era En Flor, y dice, bueno, En Flor una chica va a parecer que es un libro como de... Y hay como 2 o 3 cuentos de la maternidad, te vas a encasillar, ¿no? Entonces teníamos ahí como varios... y entonces, bueno, este se le ocurrió a él porque a mí me gusta que él es poeta, ¿no? Entonces los poetas siempre ponen mejores títulos porque tienen como la sonoridad. Y me gusta porque es verdad, cuando me lo dijo, dije, es verdad, muchos de estos cuentos son como personas que están como desencajadas, ¿no? O sea, como que hay un cierto, pues sí, o sea, como que no terminan de estar donde tienen que estar, ¿no? O donde ellos quieren estar, como más que, no sé si desencajadas o como que se están, bueno, sí, como una cierta desincronía, ¿no? No sé si con las expectativas o con el tono con el que miran o lo que sea, pero sí que es verdad que no quería que fuera, o sea, que no creo que sean frustrados ni nada, sino que ese no estar, en todo caso, siempre es o para mejorar o se va hacia el humor, ¿no? O sea, o se saca comicidad de eso, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento que no es de los que habéis distribuido, que se llama El Congreso, que bueno, yo fui o sea, esto es crónica, digamos, es un cuento crónica. Yo fui a un congreso en Mallorca, donde iba Annie Ernaux, que es una de mis escritoras favoritas vivas, y no sé qué, entonces yo la iba a entrevistar y hubo un problema porque yo tenía un bebé de 8 meses, entonces como que la organización hubo ahí como unas tiranteces, ¿no? Con que yo fuera con el bebé y tal, y finalmente como que se montó un poco así de revuelo, entonces como que me dejaron ir. Y entonces como esa sensación de
bueno, lo he conseguido, pero en el fondo estoy aquí, todo el mundo sabe esto, es una situación incómoda, tal. Y claro, yo cuando lo estaba escribiendo, o sea, sobre todo cuando lo escribí, se lo mandé a mi hermano Daniel Gascón, que también es escritor, que él me decía, me da un poco de miedo que se entienda como, como un poco cenizo, ¿no? O sea, como que te quejas y tal, pero claro, yo decía, no, no, o sea, se tiene que entender que es una comedia. O sea, que no estoy ahí como quejándome porque tal, sino que de esa situación un poco incómoda, ¿no? O sea, que yo intento pues que sea sí, divertido, ¿no? O sea, aunque el gag sea yo, aunque sea a mi costa, pero que nos riamos todos, ¿no? Pero además no queda como queja. ¿Eh? Leyendo el relato, No, no, no. es verdad, hay alguna pincelada irónica y luego, claro, les pones voces a los asistentes también con los que tenías amistad o complicidad y te refuerzan en aquello, decir, jo, menos mal que al final te has salido con la tuya, digamos, se han doblegado, te han admitido a última hora, incluso se decía, dice, ese golpe irónico es buenísimo, dice, para una vez en no sé cuántos años que se lo dan a una mujer, te niegan a ti la asistencia. ¿Sabes? Como diciendo, o sea, mayor cagada imposible, ¿no? Claro, claro. Está lleno de humor e ironía, no de queja, no. Y aparte yo creo que describe magníficamente bien el entorno de esos eventos literarios, ¿no? Porque la mirada con la que has construido ese relato es una mirada limpia, aséptica, pero discrimina hasta el infinito y más allá. Claro, ¿qué es lo que se cuece, ¿no? Aquello de cómo se distribuye la gente en las mesas, Sí. por motivos de interés, obviamente. Entonces, hay un interés de prestigio y aquello atrae más que la miel a otras cosas, ¿no? Sí, Las sí, abejas. pero fíjate que era curioso que había como todo ese interés y al mismo tiempo que creo que está en el relato, había momentos que la pobre Annie Ernaux, claro, nadie hablaba francés y estaba ella ahí más sola, ¿no? Que nadie le iba a hablar y tal, entonces que yo fui a hablarle y enseguida vino el director y me la quitó, pero hoy, no, ayer le llegó a mi padre la invitación para el de este año es en Lanzarote y claro, cuando te llega la invitación, así que pone cena de gala. Entonces yo no llegué a la cena de gala porque yo llegué un día después, pero en la recepción, claro, a mí nunca me llegó esa invitación como oficial, entonces como que yo no tenía el código de etiqueta. Entonces iba como con unos vaqueros rotos, una camiseta cutrísima, como de llevar a un bebé en una mochila, ¿no? Que vas a sudar y tal, y, todo el mundo iba de gala. Entonces, bueno, fue bastante. Que eso sí que está en el relato, ¿no? Porque hay un momento que me encuentro con un escritor y dice: esta es la zona de los que llevamos vaqueros. Que me hace gracia Loma, que, bueno, me hace gracia y a la vez me parece interesante ponerlo en valor, porque ya has nombrado a tu hermano, Daniel Sí. Gascón, acabas de nombrar solo a tu padre, Antón Castro, sí, creo que son, bueno, de Antón, ¿qué vamos a decir? Quiero decir, es un agitador cultural, es periodista, es escritor, ha escrito en los periódicos más de mayor tirada en Aragón, ha trabajado en Aragón, o sea, en la televisión de Aragón, es un promotor cultural inmenso. Y luego de Daniel Gascón, bueno, hace, pues cuando empezamos, echamos los andares de este club de lectura, que ya tiene 13 años, leímos su primer libro de relatos. O sea, hay que decir bueno, que de alguna forma la familia habéis andado Sí, sí. revoloteando, o nosotros nos hemos revoloteado. Estamos en familia Exacto. total. Eso me parecía oportuno ponerles nombre y sacarlos a colación, sin más. ¿Vale? Claro. ¿Cómo te ha enriquecido ese ambiente, esa presencia, el tener a tu padre cerca y luego, bueno, tu hermano, que aunque tiene otra edad, me imagino que se han establecido complicidades, o os habéis utilizado cada uno para leer lo del otro? Totalmente, sí, sí. O sea, con mi padre ahora menos porque como que pues él es más discreto a lo mejor y yo qué sé, pues le da un poco como más de... Bueno, eso dice él, que le da pudor molestarnos cuando yo, en fin, yo creo que es al revés, que le molestamos nosotros, pero bueno. Pero con mi hermano sí tenemos muchísima complicidad. Yo, o sea, él es mi primer lector y yo diría que yo soy su primera lectora en todo. Y, bueno, tenemos eso, muchísima complicidad. Yo aprendo muchísimo de los dos. O sea, claro, o sea, yo no sé o sea, la suerte, o sea, que decir, el hecho de haber nacido en esta familia y no en otra, por supuesto,
o sea, no puedo ni valorarlo, ¿no? O sea, es como dices, ¿cómo viviría sin oxígeno? Pues me muero, o sea. Entonces, bueno, yo he vivido todo esto, o sea, todo el rato, ¿no? Y los libros estaban aquí, o sea, quiero decir que en ese sentido me siento hiper afortunada, hiper privilegiada. Y luego, bueno, con mi hermano, pues aprendo mucho porque, bueno, porque él es muy inteligente, es muy exigente y siempre estamos eso, ¿no? Como pimponeándonos y los textos y pues también los libros que nos gustan y tal. Luego tenemos como, yo creo que en gustos literarios a veces no coincidimos, pero los, como que donde coincidimos, pues eh, lo disfrutamos mucho, ¿no? También hablando de libros. Y luego, por ejemplo, claro, se dan cosas curiosas, como, porque hay un cuento que iba a estar en este volumen, pero que al final retiré, no por nada, sino porque se parece mucho a otro, o sea, es como el mismo ejercicio de ponerte en la voz de una niña, y entonces me parecía como repetitivo. Y finalmente lo saqué, aunque, bueno, o sea, no por nada, ¿no? Y eso que también me pasó, que es que tuve un accidente en Ejulbe, el pueblo de mis abuelos en Teruel, y casi muero, no sé qué, eso lo contó mi hermano. Y el primer cuento de aquí, el de Veraneantes, que me tiraron al vacío y tal, eso me pasó. Y entonces cuando sucedió, mi padre escribió un cuento con eso, que además yo se me había olvidado, ¿no? Estas cosas que te pasan, y donde yo me convertía en rana, ¿no? O sea, tiraban a una chica y se convertía en rana. Y ese cuento está en Los Seres Imposibles. Entonces también me hace gracia como que no solo nosotros tenemos relación, sino que lo que nosotros escribimos va generando como sus propias conversaciones y me parece como muy, muy chulo eso, ¿no? Que aunque sean estanterías, aunque solo sean estanterías en nuestra casa, ¿no? A lo mejor, pero me parece muy bonito ese juego, ¿no? En cualquier caso, es una gran fortuna, ¿no? Nacer en Totalmente. ese entorno y poder disponer de al menos dos grandes personas cerca, ¿no? Sí, Que, sí. bueno, tu padre, por supuesto, y tu Bueno, hermano, y todo, o sea, todo a lo que eso te lleva, ¿no? Porque, claro, o sea, contactos. nosotros, sí, no tanto contactos como digamos, de editoriales y todo esto, sino, pues yo qué sé, otra, bueno, que habéis leído El Hueco, ¿no? O sea, Félix Sí, Romeo, eso claro, o es. sea, aparece en mi vida cuando yo tenía 6 años, pues eso es un privilegio total, ¿no? O yo qué sé, o las cenas de casa de Emilio, a las que, claro, Dani y yo somos como, nos llevamos 2 años y mis padres eran muy jóvenes cuando nacimos, entonces como que éramos los únicos niños, entonces nos llevaban y a lo mejor teníamos 9, 11 años y estábamos ahí, yo qué sé, con Vilamatas, con no sé qué, que habían venido a Zaragoza, con Azcona, por ejemplo, o sea el privilegio que, o sea, yo, para mí, o sea, siempre me acuerdo de Azcona en casa de Emilio preguntándome qué cocinábamos en París. O sea, digo, es que eso es un regalo de la vida. Hablando de comida con Azcona, que eso, no sé, o sea, me parece maravilloso, ¿no? Te hablaba de contactos más pensando en este tipo de Sí, sí, personas, sí. ¿no? Sí, lo que pasa es que como la palabra contacto, o sea, Sí, está como viciada. igual más el privilegio de poder conocer a gente, a veces Sí, incluso de manera consciente cuando eres más pequeño, pues porque están en casa, porque son amigos comunes o en un sí, restaurante. Y luego ya de manera cada vez más consciente, ¿no? Que incluso sí. da rabia de decir, ¿por qué no maduraría antes? Y con tan poquitos años ya podría haber mantenido conversaciones mucho más jugosas, ¿no? Claro, eso le pasó a mi hermano y yo me aprovecho de eso. Claro. A tu hermano lo sigo pues, bueno, en muchos sitios, pero en las columnas del País, de opinión, Sí. que casi todos los fines de semana publica, y bueno, por ahí lo voy siguiendo. Y tras estas pinceladas familiares, entramos en el libro de Aloma. Yo lo he leído, fíjate, es un libro de relatos. Este debate ya ha surgido muchas veces. No es una novela, pero perfectamente podría venderse como novela. ¿En qué sentido? En realidad, se crea un universo, se crea un mundo y hay una evolución humana. Hay una niña que va creciendo y que llega pues, hasta, yo que sé, hasta los 30 y muchos o hasta los 40, ¿no? Y en ese periplo está integrada en una familia donde su madre es médico, su padre es escritor y tiene otros 4 hermanos. Y va recorriendo diferentes pueblos de la geografía de Teruel
Y bueno, ella nos va contando a través de los diferentes relatos y con diferentes nombres, vivencias, pues desde lo que has contado de veraneantes hasta relatos donde hay una presencia muy intensa de la narradora y una amiga, ¿no? Y se estructura en torno a vivencias concretas que han tenido esas dos amigas. De hecho, me ha chocado que dos de los relatos que siguen este esquema están dedicados, es decir, van para personas concretas. El de Mía y el otro no me acuerdo cuál es. O sea, van dedicados para un nombre concreto. Luego está claro que tú cuando lo has escrito has pensado en esas personas y has recreado. A lo que iba, que me enrollo. Yo lo percibo eso como un dietario vital de un periodo de vida, ni siquiera es que esté cerrado. Pero si hicieras una especie de dietario vital, este libro abarcaría una época pues, entre los 8 y los 40 o 30 y muchos, diría yo. Entonces, en ese sentido sí que forma un corpus, una unidad, y aunque no se repiten los nombres, sí que eres capaz de construir múltiples relaciones que se citan en uno o en otro relato. Me imagino que está construido adrede así, ¿no? En realidad no, porque es muy gracioso porque, claro... ¿Cómo, perdona? Que haberme cortado antes, que me he explayado. No, que va, no, sí, o sea, no está construido así conscientemente, pero acaba siendo eso, que es lo que quería decir, que uno cree que está haciendo un libro de una manera y de pronto cuando ya lo ha hecho y lo sueltas, te das cuenta del libro que has hecho, ¿no? Porque yo todo el rato pensaba cuando lo estaba... Porque en realidad lo hice como recuperando pues, cuentos que había escrito para antologías o para letras libres, porque hicieron como pues, un especial de verano, un especial de Navidad. Entonces había ahí como que yo tenía cuentos dispersillos y me daba un poco de pena, ¿no? Decía, jo, estos cuentos están así como solos, arrojados al mundo, sería bonito como reunirlos, ¿no? Entonces, al ir como construyéndolos, pues bueno, luego había escrito, pues yo qué sé, como otros que tenía, pues el de Marta que lo tenía escrito y estaba inédito, otros que, bueno, pues que los había, o el del Congreso que también lo escribí y estaba inédito, así. Y dije, bueno, voy a ir, ¿no? A ver cómo se hace el puzzle. Y claro, yo pensaba que había escrito un libro sobre la tensión entre, digamos, el mundo, pues la amistad, no sé qué tal, y la familia. O entre la tensión entre el mundo rural y el mundo urbano, ¿no? Como cosas así más tal. Y luego cuando ya vi el libro y sobre todo la gente me decía y tal, me di cuenta de que en realidad es un libro que efectivamente de lo que habla es, bueno, sí, de un arco vital y del paso del tiempo, ¿no? O sea, de cómo vas pasando por las etapas y cómo eso te va cambiando y cómo afecta a las relaciones personales y humanas, pero sobre todo es eso, ¿no? O sea, la evolución. Y eso, o sea, quiero decir que no es que fuera, o sea, supongo que estaba, pero que yo no pensé, voy a escribir un libro de relatos sobre esto, ¿no? Sino que se ha ido dibujando y también eso me parece como muy, muy bonito, ¿no? Y cuentos que de pronto no iban o sea, como que dije en un momento, pues lo quito, pues tal, o sea, ¿no? Como decisiones que tomas quizá como en el último momento que te parecen quizá apresuradas, terminan siendo determinantes, ¿no? Y esa como, no sé si... como que al final es como muy, muy fino, ¿no? El límite, lo que te hace que el libro sea una cosa u otra, me parece como muy chulo. Me da mucha envidia a veces con el cine, ¿no? Que dicen, no, es que tal, que la improvisación, o sea, como que hay una parte abierta a la improvisación y parece que en la escritura no, pero en realidad sí. Más en un libro de relatos, ¿no? Donde tú decides Sí. qué estás contando, cuáles entran, cuáles no entran, el orden en el que van. Claro. Eso articula un lenguaje, ¿no? Al final, un mensaje, perdón. Sí, sí. Muy cierto. Bueno, absoluta libertad para intervenir, que yo aquí cojo bola y ya está. A ver, voy a hablar de dos de ellos, de dos detallitos que me han encantado. El de la mercería, ¿y cuál era el otro? Es que eran dos pequeños. Es que el de la mercería me ha encantado, porque es además sí que es un cuento. Otros de los relatos que aparecen en el libro, por diferenciar, tienen una estructura de micromundo o micronovela, es decir, aparecen múltiples personajes, aparecen muchas ciudades, aparecen muchos avatares de la vida. Pero, por ejemplo, en el de la mercería, simplemente es algo tan sencillo como que hacen falta unos botones para un abrigo de lana que ha tejido la abuela, ¿no?
Entonces, ese es la trama del cuento, no tiene más. Entonces, en base a eso, la protagonista se traslada a una mercería, una vez más, porque eso sí que se repite en todos los textos. Vive muy intensamente las conversaciones que escucha y las interpreta. Luego llega un momento que cuando le toca hablar a ella, como en otros muchos de los relatos, pareciera que no le escuchan, porque dice quiero un par de botones lisos y se acaba llevando lisos de nácar y otros con forma de piña, porque no hay manera de hacer que esa criatura que está al otro lado del mostrador deje de hablar de su vida, ¿no? Pero me ha parecido un relato delicioso. Pero aparte, cómo se construye desde el exotismo, ¿no? Como una lana llega desde Nueva Zelanda, a través de un contacto familiar, llegan dos ovillos, que son lo que la abuela... Otro de los personajes omnipresentes en todos los relatos, los abuelos, me ha encantado. Es poco habitual, son figuras humanas que existen, pero no en la literatura actual. ¿Cómo no van a existir, no, los abuelos? Bueno, y a pesar de que la pandemia los intentó borrar de la tierra, es un chiste negro todo. Pero aquí están muy presentes. No sé si es porque en tu familia, en tu vivencia, en la de las narradoras, han sido figuras muy potentes o no. Ahora nos lo aclaras. Bueno, el caso es que nace una niña y la abuela le quiere hacer una chaquetita de lana. Esta chaqueta se va a confeccionar a partir de dos ovillos que llegan de Nueva Zelanda, que ya es el exotismo, pues porque se dice que es la lana de más calidad, ¿no? Para estar en contacto con el cuerpo humano. Y entonces, pues ella, ni corta ni perezosa, va a buscar los dos botones que le hacen falta. Siguiendo el consejo de la abuela, va con la chaqueta a la mercería. Pero no tiene más trama el cuento. Entonces, me parece delicioso cómo partiendo de algo tan simple se construye un relato tan hermoso. En el sentido de que ella es incapaz de decir, no, solo quiero los lisos, que es a los que he venido. Y se lleva a los, ¿no? Lo que hacemos muchos cuando no hemos sabido decir que no. Que ya lo ocultamos en un cajón, como diciendo, no ha ocurrido, ¿no? Bueno, a mí ese relato me ha encantado. Me ha parecido... Muchas gracias. Sí, ese suele gustar así. Sí, me lo dice sí, alguna gente que lo ha leído y tal, gusta mucho por eso, ¿no? Yo creo que ese pequeño micromundo. Y luego, claro, también hay una cosa muy bonita de la literatura que ya se sabe, ¿no? Que son los detalles, porque lo de la lana de Nueva Zelanda es inventado todo. O sea, es como que se te da, ¿no? O sea, como que dices, pues lo pongo, y de pronto eso es un detalle que parece que sea como una marca en el camino, ¿no? Que sirve para que de pronto como que llama la atención o algo, ¿no? Es como cuando vas caminando y ves yo qué sé, una mariposa, ¿no? Que dices, ay, mira, como que te entretiene un poco, ¿no? Y es... Capta tu atención. Sí. No, pero que me sorprendía en este cuento eso, las pocas cosas que ocurren, ¿Sí? pero cómo está lleno de poesía, de ese ambiente, bueno, no es onírico, pero de comunión entre la madre y la niña, no hay más, y cómo se cruzan los personajes de la dependienta y de la clienta, y no hay más. Pero es hermoso, Qué bueno. Los relatos, o sea, de los botones, perdón. Sí, a mí me gusta mucho porque le tengo mucho cariño porque ese por ejemplo, lo tenía escrito, o sea, como era de los que quería rescatar, ¿no? Porque estaba ahí que no lo había publicado, ¿no? Y me gustaba porque sí que, claro, cuando tienes un bebé pasas mucho rato con él haciendo muchos recaos y no sé qué, y es como una cosa que... Luego también esa cosa de la ciudad, ¿no? Que parece que no te conoce, ¿no? Esto pasa en Madrid, que parece que eso, ¿no? Que es una ciudad muy grande, que no sé qué, y de pronto es mentira porque tú vas viendo, o sea, al final te mueves en 7 calles, ¿no? Y entonces vas viendo a la gente y tal, y es como bonito también esas relaciones y cómo te asomas a las vidas de los demás, ¿no? A lo mejor sin que ellos se den cuenta. Y eso me gusta. Sí, además encaja muy bien en el libro porque como varios de los textos están descritos en el callejero de Madrid, pues encaja como una anécdota breve en este caso, encajada en ese callejero, o sea que engarza perfectamente en el libro, ¿sabes?
a mí me lo parece. Bueno, el de 2 muertes, 20 euros, un anillo y una estampita, ese es con el que más me he reído. Muchísima diferencia. Pues porque aparece humor a lo Azcona, ya que lo nombrábamos, ¿no? Ya porque aparecen 2 muertos, efectivamente, pero no hay tragedia. Aparece una madre que es esperpéntica, pues porque juega a ser lo que no es. Dice cómo se tiene que comportar una madre y en realidad su hija le recuerda, dice, pero si tú nunca cuidaste a tu abuela, sin ninguna de las 3, de hecho la ingresasteis inmediatamente. Luego tiene una situación interesante y que yo creo que le da mucha estructura al relato, y es eso de que 2 hermanas están en habitaciones opuestas, no se ven, las 2 están ingresadas por diferentes motivos en el hospital. Entonces es uno de esos detalles estructurales del relato que le da mucha fuerza, ¿sabes? Eso, bueno, y la labor que hay de fondo de la madre para intentar ennoviar a su hija, ¿no? Con ese enfermero guapísimo y que curiosamente pues se lo tropieza cuando va por agua. Entonces, no sé, me pareció divertidísimo, muy, muy divertido. Sí, bueno, parte del mérito es como te digo, el personaje real, ¿no? La madre de mi madre de día, que es la abuelita Puri, la llamaban los niños Mami Puri, porque iba así, fue un par de, con la mayor, con los otros ya estaba más mayor ella y no se desplazaba, pero fue como 2 o 3 días y Greta todavía, mi hija mayor todavía la conoció así como Mami Puri la llamaban. Y hay como, o sea, la parte claro, porque ahora no me acordaba, pero esta cosa de que un día llaman a su casa por teléfono y preguntan por X y dicen, no, Cristina soy yo. Y es como, pero mamá, tú no te llamas Cristina. O sea, este momento era así. Y luego, claro, todo, o sea, como que es verdad que o sea, salvando las distancias, tiene una cosa un poco azconiana, no me había dado cuenta. Sí, sobre todo cuando hablan entre la madre y la hija de cómo hacer el óbito, ¿no? Del padre recién muerto. Porque es aquello de que le quieren poner, que es, ya no me acuerdo, pero algún distintivo religioso, y entonces la hija le dice, pero mamá, si nunca ha pisado una iglesia, si era ateo y tal, y dice, por si acaso, ¿no? Entonces, esas situaciones absurdas, ¿no? Bueno, pero entonces hacemos una ceremonia religiosa de, hombre, tampoco hay que pasarse, ¿no? Como dice, está bien de los por si acaso, sí, pero tampoco hay que pasarse. Entonces, en ese sentido me recordaba a mí a Azcona. Y luego, toda la situación en la que ella vive la muerte de su tía, ¿no? O sea, estas 2 mujeres que están en habitaciones enfrentadas, la tía esta que no tenía hijos muere, ¿no? Y entonces, todo ese recorrido que hace ella con esa situación de la muerte, como de respeto y dice, pues te voy a dejar descansar, no voy a tocar la voz de alarma, porque van a venir, te van a empezar a zarandear, te van a hundir una costilla haciéndote la RTP, pero a la vez le cierra los ojos y le birla el anillo que tenían las 3 hermanas con el mayor, o sea, sin ningún pudor. Y a su vez, buscándole una estampita para ese momento, pues le roba los 20 euros, o sea, entonces dices, ostras, se dan más situaciones. Pero me ha gustado, me he reído mucho. Pero ya te digo que lo que más potencial le daba bajo mi prisma de lectura era esa incomunicación Claro. entre 2 hermanas, la distancia y la proximidad. A la vez a la hermana que estaba consciente le daba mucho relajo, mucha tranquilidad saber que su hermana estaba allí, pero no hacía el esfuerzo de ir, utilizaba a su hija para que fuera a ver cómo estaba. O sea, como que le da estructura a este relato, ¿sabes? Sí, yo creo que sí, que es importante eso, ¿no? Que estén las 2, eso, como enfrentadas, o sea, que en el mismo sitio para que, ¿no? Para que todos... Hay otro que me gusta. Este me sorprendió mucho, el de Picaraza. Sí. Y dices, ¿por qué? No lo sé, pero ese elemento final donde ella levanta la cabeza y ve la picaraza sobre un poste, como ese momento puntual de ensoñamiento, no sé, como de visión de algo profundo, me resultó, a ver, nada, la escena es muy sencilla, es una familia con 2 hijos, una niña y un bebé,
es algo que aparece constantemente en el relato. 1, 2, 3, pero Sí. están en la piscina, una piscina entiendo que de la casa familiar, ¿no? Donde ella antes de tener su propia familia pasaba muchos veraneos y ahora están, ¿no? con su pareja y con los 2 hijos. Están los 4 en la piscina, entonces ahí hay un momento de extrañamiento. Hay una felicidad porque los 2 peques han salido del agua y están arropados en los brazos del padre entre toallas y pasa un avión. Entonces las 3 miradas suben hacia arriba, se fijan en el avión. En ese momento la madre está aprovechando para volar libre, para darse unos chapoteos a gusto, ¿no? Hasta que saca la cabeza del agua y ve a la picaraza. Entonces, bueno, el cuento no termina así. El cuento termina cuando dice, cuando llegué al borde de la piscina, ya me quité de la cabeza de que fuera un mal presagio. Bueno, a mí me parece que es un relato que funciona muy bien. Como ha habido 3 personas que han captado ese momento que ha roto ese equilibrio, ¿no? Que tenían en la toalla, ese vuelo de un avión, como cualquier avión, y como ella, ese momento de felicidad también se ve un poco trastabillado o cuestionado pues por la aparición de una picaraza que nos lleva a las lecturas que se hacían en los imperios de la antigüedad, ¿no? Donde se interpretaban los vuelos de una cigüeña negra como que nos iban a derrotar en la batalla, ¿no? Entonces, es un relato que está lleno de simbologías de ese tipo en una estructura de aparente familiaridad, ¿no? Muchas gracias. Yo ese cuento lo llamo Mi cuento Cristina Grande, que no sé si conoces a Cristina Grande, que es una escritora estupenda, es de La Naja, es casi vuestra, pero vive en Zaragoza y bueno, me gusta muchísimo su manera de escribir y ella escribe así como siempre, como cosas aparentemente pequeñas, pero que en realidad les genera así como una especie de, no sé si un halo de misterio o algo más, ¿no? Que es como que queda ahí siempre como abierto, ¿no? Como qué ha querido decir y nunca termina de decirlo y creo que por eso funciona, ¿no? Pues pensaba eso, ¿no? Me cuento Cristina Grande. Esos pequeños, abiertos, es que me ha contado nada. Claro. Ha retratado magistralmente una situación reconocible por cualquiera en un ambiente familiar, ¿no? Pues bueno, joviano también. Sí, ojalá. A ver, más voces, que yo ya me aburro de oír. Pues yo puedo hablar. Hombre, por favor. Bueno. Muy bien. Hola. Hola. Mira, cuando leo el título siempre quiero ser lo que no soy, bueno, que ya nos has explicado de dónde viene, quién lo pone y tal. Me llega mucho como mujer, ¿no? Porque a veces en algunas etapas de mi vida quería otra cosa que lo que tenía, ¿eh? Estoy casada, quiero estar soltera, estoy soltera, quiero estar casada, si tengo hijos no quiero hijos, si estoy aquí quiero vivir allá. O sea, un poco esa insatisfacción que se tiene en un momento vital de la vida, y entonces digo, pues eso me voy a encontrar o no me voy a encontrar. Ya el título me llevaba a un proceso vital propio, ¿no? Entonces está bien. Que cuando leo los 3 relatos que hemos tenido, pues me encuentro calles reconocidas de Madrid, ¿no? Pues esos paseos, esas calles, me daba mucho gusto, ¿no? Es decir, quien conoce los sitios, pues o leerlos, estos relatos, cuando vas a esos sitios para encontrártelos. Entonces, lo que son las calles, la presencia, la ciudad, en estos que hemos leído me los encuentro muy presentes. Me encuentro muy presente a los niños y la maternidad constantemente. Entonces, me parece que está bien, porque es algo que vivimos, pues las mujeres, no todas, pero que está ahí, a veces como planteamiento vital o personal, bueno, y que estén tan constantes los niños pues me llamaba la atención. Y luego en el del hueco, que no sé si interpreto bien cuál es el hueco, parece que nos estás contando algo, hay un cambio, ausencia. Hay un cambio, el hueco sí, es una ausencia. Sí, pero como no tenían hueco para aparcar ese sitio, parece que al
principio nos estás contando una mudanza, nos estás contando algo pues más de qué ocurre en una pareja cuando se cambian o no se cambian, y luego lo que nos hablas es de alguien que ha sido importante en tu vida o en la vida de esa protagonista, y tú ya has dicho que para ti Félix Romero ha sido importante, y qué hueco de queda. Y resulta que también me ha llamado la atención porque partes de ese documental de Víctor Romero, ¿no? Del Edificio España. Que fíjate, ese documental lo vimos aquí en la Filmoteca Rafael Azcona. Sí. Aquí en Logroño, pues un verano. Pues yo no he ido muchas veces, pero resulta que ese documental, cuando aquí hablas de los documentales, si llegan o no llegan o tal, ese documental a mí me enseñó que los documentales generan emociones. Y fíjate, me ha gustado muchísimo encontrármelo. Mira qué bueno. Verlo ahí, ver qué te supone o a qué te lleva o a qué, o sea, esas cosas que ocurren de casualidades o que culturalmente estamos en la época, es decir, ese es un documental que se ha hecho en el 2005 o 2015, no me acuerdo cuándo fue, 2005 me parece, que ha estado, que todo el mundo, si conoces Madrid, conoces el Edificio España, y qué nos quería contar en ese documental, bueno, y encontrártelo en un relato también es algo que te gusta, ¿no? Que, pues que te hace conectar más con el propio relato. Bueno, qué bueno. Y no sé si quiero decir nada más. Muchas gracias. Lo que decías de la maternidad, o sea, quiero decir, evidentemente es una cosa que está en mi vida y está todos los días, pero no quería que fuera como enfática, o sea, quería que, bueno, que es como que es una circunstancia más, pero no quería que fuera como otro libro sobre la maternidad, ¿no? Porque a veces me parece que hay como una especie de, que supongo que es normal, ¿no? Que es que de pronto descubres la maternidad cuando tienes hijos, ¿no? Lo que pasa es que en mi caso, como mi madre, o sea, nosotros somos 5 hermanos y nos llevamos, o sea, estamos Dani y yo, hay 7 años, otros 2, 7 años, otros 2. Entonces, claro, yo siempre he visto madres. O sea, como que los hijos y las madres es una cosa que está, y quiero decir que me ha interesado pues lo mismo que me puede interesar los viajes o los museos, o sea, quiero decir como una cosa que está en la vida, ¿no? Y que entonces a veces me molesta un poco como que veo que hay como de pronto como chicas o mujeres que tienen hijos y entonces descubren la maternidad como, ¿no? Entonces como el tema y tal, y dices, bueno, ya había, primero que ya hay muchos libros anteriores al mío que hablan de la maternidad y sobre todo lo que había muchas madres, ¿no? O sea, quiero decir que si no nos habríamos extinguido. Y también es como que, ojo, no sé, que es un poco adanista, ¿no? Que no sé, nunca habías mirado a una persona mayor que tú, ¿sabes? Que no estuviera en tu misma circunstancia vital. O sea, que a veces me parece que nos movemos siempre como, ¿no? Que si, como que solo ves a madres cuando tú eres madre, o solo ves a adolescentes cuando eres adolescente, y justo, o sea, me sale de rebote hilarlo con Félix, pero una de las cosas más enriquecedoras que tenía Félix es que juntaba gente súper distinta y muy de distintas generaciones, que me parece fundamental eso, ¿no? O sea, yo no quiero estar solo con gente que esté en mis mismas circunstancias vitales o de yo qué sé, de clase social, de intereses, de tal, porque entonces es como estar solo conmigo. O sea, quiero estar con gente diferente. Por supuesto que quiero estar con gente muchísimo más mayor que yo, muchísimo más joven, más pobre, más rica. Si es más rica, que pague siempre las copas, muy importante. No, pero quiero decir que, ¿no? O sea, es como la vida es más enriquecedora si estás con gente diferente. Entonces, esta cosa de libros como de la maternidad o de X, que, ojo, no sé, me da, sobre todo pienso en las madres de estas, ¿no? Digo, no les molesta un poco, porque si yo de pronto hablara como de la maternidad así con mucha énfasis, yo creo que mi madre me daría una bofetada. Vamos, que pareces la primera madre del mundo, ¿no? Claro, sí, esa cosa me molesta un poco. O sea, quería hacerlo como natural, ¿no? O sea, que aparecieran los niños y el asunto, pero que no fuera como el subrayado ahí, ¿no? Sí, sí. Y la portada del libro, ¿cómo se elige esta foto tan extraña, ¿no? ¿Cómo, qué?
La eligió el editor también. Yo elegí el color y luego la foto yo le pasé así algunas referencias y tal y bueno, él eligió esta y entonces mi hija me dijo, ¿por qué estás muerta en la portada? ¿Por qué sales muerta? Y dije, oye, quizá hay que cambiarla, pero bueno, luego es verdad que es muy llamativa, ¿no? Sí. A mí me gusta lo de que tenga el pelo en la cara, eso me parece guay. Sí, tumbada sobre un suelo cuarteado, ¿no? Un suelo Sí. reseco. Sí. Pero no eres tú, ¿no? No. No tengo el pelo tan pelirrojo yo. Sí, otra cosa de la que me llama la atención y ya sí, ya dejo de hablar, que cuando lo estaba leyendo, digo, no sé si nos está contando su vida, cómo lo estás mezclando con la ficción o con la narrativa, es tan creíble, es tan que parece que todo el rato te está pasando a ti, que eres la que escribes, que digo, no sé si estás aquí muy expuesta, bueno, con lo de Félix, o sea, hay determinadas cosas que son tuyas, ¿no? Y vivencias tuyas. Entonces, ¿qué es vivencia, qué no es vivencia? O qué, bueno, no sé. Me parecía más propio de Aloma que otros libros que he leído que podrían parecer pues crónicas o biografías o parte de biografía de su vida o... Pues hay cosas que sí que son, o sea, que sí que me han pasado, por ejemplo, lo del vacío que os contaba, lo de Félix, claro, es Félix, o el Congreso, y luego todo, o sea, hay mucho trucaje, ¿eh? Lo que pasa es que a mí me pasa una cosa, y es que escriba lo que escriba, todo el mundo cree que soy yo. O sea, hace poco hice la prueba, entonces escribí un relato que era como de unos extraterrestres. O sea, que había como una, ¿cómo se llama? Una abducciones. Abducción. Bueno, pues se lo mandé a una amiga y me respondió como si me hubiera pasado. ¿Cuándo te ha ocurrido eso? Claro, entonces digo, pero joder. Entonces yo ya me lo tomo no como una maldición, sino como un don. O sea, yo creo que uno tiene que saber lo que pasa. Entonces, yo hago muchas trampas y luego, en realidad, cuando tú cuentas cosas, o sea, o sea, es como los magos, ¿no? Yo te enseño esto, pero tú no sabes lo que no estás viendo. Pero bueno, si has leído Día Libre y quieres saber si estando embarazada de mi tercer hijo tuve un lío con otro, la respuesta es no. Bueno, no quería saberlo, pero estaba bien. Sí. Bueno, yo quería preguntarte de los tres que me he leído, por Eva y el Guadiana. ¿Sí? Escucha bien. ¿Me Sí, escuchan? sí, te oigo. Tienes una cita al final que dice, los escritores siempre están vendiendo algo. Escribir es un acto agresivo, incluso hostil, la táctica de un maltratador secreto. Es algo que a mí siempre me genera mucho debate. O sea, cuando tú vas a escribir algo que a veces te surge de algo que te han contado, dices, ¿traiciono o no traiciono? ¿Lo escribo, no lo escribo? Aunque lo ficciones o tenga mucha parte de ficción, pero sabes que esa persona que igual está cercana a ti va a conocer esa historia y va a saber que es su historia. Entonces, ¿tú cómo te planteas eso a la hora de escribir? Ya Pues yo, por ejemplo, en uno de los relatos sí que te lo había contado la cuidadora de día o la sí, madre. la madre de Día, sí, Y me imagino que te daría su permiso, pero sí. en casos, por ejemplo, que lo planteas en Eva y el Guadiana, ¿tú cómo te lo planteas? Pues yo generalmente o sea, pido permiso. O sea, si es una cosa como íntima, tal, personal que alguien me ha contado, pido permiso. Si esa persona, o sea, si me importa más la amistad, ¿no? O sea, que si es alguien cercano a quien quiero y sobre todo a quien no quiero hacer daño. Luego, en general, en mi experiencia, a la gente lo que le molesta es no salir. No es como el hermano pequeño de Proust al que borra, ¿no? O sea, que no aparece. Pero, o sea, es delicado, claro. Lo que pasa es que yo creo que cuando estás escribiendo no, no tienes madre, no tienes hijos, no tienes nada, eres un ser absolutamente despiadado. O sea, yo qué sé, ¿qué vas a hacer, no? Este cuento, el de Eva y el Guadiana,
o sea, la historia real que me sucedió es que una amiga se mosqueó. Lo que pasa es que yo le había dado a leer el cuento y ella no lo había leído. Me dijo que sí, pero no lo había leído. Y entonces yo luego lo que hice con este cuento es fantasear con un reencuentro, que no sucedió. O sea, cuando yo escribí el cuento no había sucedido y ha sucedido después. Es como la profecía autocumplida, ¿no? Esta. Voy a escribir un cuento sobre que me toca la lotería a ver si hay suerte. Pues, de todas formas, siguiendo con lo que decía Carmen, porque en otro relato también sucede lo mismo. Hablas de envejeceremos nosotros, no sé cómo es. Sí. También hablas de una amiga que se enfada porque ella interpreta el cuento de una manera y tú pretendías escribir otra cosa, ¿no? Entonces, yo lo que voy es que has integrado incluso esa casuística, ¿no? de ofensas dentro de tu narrativa, dentro de tu ficción, ¿es verdad? O sea, sí. Bueno, es hacer de la necesidad virtud, ¿no? O algo así. O sea, es como lo del cerdo, ¿sabes? Que hay que aprovechar todo. Yo lo aprovecho todo. Eso, sí. Claro, ella yo creo que esa chica que también se enfadó, yo creo que me perdonó cuando ella misma hizo, ella hizo un espectáculo como sobre la relación con su madre y no sé qué, entonces su madre se enfadó con ella y entonces como que yo creo que cuando ella vio como cómo vas transforma, o sea, cómo se transforma el objeto, que aunque, o sea, el artefacto o lo que sea, ¿no? En algo distinto a lo que, o sea, aunque nazca de algo que ha sucedido, pero que luego tú lo vas manipulando, no es exactamente así nunca, ¿no? O sea, aunque haya una cosa como de base real, que puede ser el sentimiento o el enfado o X, ¿no? Cuando después de que ella hiciera ese proceso, dijo, vale, pues yo qué sé, o yo qué sé, simplemente ha pasado el tiempo y le da igual, ¿no? Pero, o sea, con esta no éramos muy amigas, con la otra sí. Pero, o sea, es un debate y de hecho ahora una amiga o sea, yo lo entiendo, o sea, en mi caso pues tampoco hay como, digamos, no he descubierto un gran secreto, ¿no? Que familiar o X que diga, jo, esto igual no lo puedo contar. Pero tengo una amiga que sí, y entonces, claro, tiene como una cosa familiar como fuerte, y de hecho, va a publicar ahora el libro me parece que sale el 7 de octubre en Caballo de Troya. Ella es Violeta Gil, que bueno, tiene una compañía de teatro que se llama La Tristura, sacó un libro de poemas muy chulo que se llama Antes que tiréis mis cosas, que lo convirtió como en espectáculo también, y el libro se llama Llego con 3 heridas. Entonces, bueno, ya si eso, pues quizá lo leáis, el libro está muy bien y claro, a la vez, o sea, el libro sobre todo es como esa tensión, ¿no? Esa duda de que, o sea, esto es un material potente, pero claro, puede hacer daño, ¿no? A la gente, cómo se lo va a tomar, no sé qué. Y yo creo que, pues bueno, ahí tienes que tomar decisiones. Y que en el fondo es verdad, o sea, quiero decir, yo me veo a mí misma y pues yo que sé, a mí me pasan cosas y pienso, pues o sea, ya me vengaré en un cuento. O luego también, ¿no? Mi hija mayor me dice, pero eso no digas mis cosas. No, le sabe fatal cuando ella dice algo gracioso y yo se lo cuento a alguien. Entonces yo pienso, joder, pues le voy a tener que dejar leer mis libros, ¿no? Para pedirle permiso, porque o sea, al final estás siempre robando, yo creo. Por eso te lo preguntaba, porque a mí es un debate que a mí también me surge. Pero tú escribes, ¿no? ¿Y qué haces tú? Pues depende, a veces lo guardo en un cajón. Ya. Depende. Y otras veces. Y otras veces lo saco y otras veces me vengo. Y otras veces te vengas, ¿no? Claro. Pero bueno, incluso lo que tienes en el cajón, o sea, yo creo que algo de eso, o sea, ¿sabes? Luego siempre lo puedes, yo que sé, lo puedes camuflar o algo, ¿no? O esperar a que la persona se mude o... Sí, espera tiempo, pero bueno, hay cosas que no se pueden sacar muchas veces. O siempre puedes sacarle y decir que es mentira, ¿no? Dependiendo de las cosas. Claro. Supone que la palabra es, o al menos pensamos que hay una correanza frustración, que tienes que matar a tu personaje en una novela, un No lo digo mucho. A ver, si me puedes repetir, porque... Javier, ¿quieres aprovechar?
Vente, vente. Aquí. Yo creo que aquí te ve de lujo. Sí. Te ve muy bien. Hola. Hola. No, yo te quería comentar acerca del hueco. Sí. Me parece un relato magistral, porque bueno, de la forma que vas uniendo un hecho cotidiano, como puede ser una mudanza, o la vida de una pareja, y luego cómo lo acabas hilvanando con la muerte de Félix Romeo. Y sobre todo cómo lo acabas con esa especie de salmodia o de requiem, con los mejores recuerdos que tienes de Félix. Y no sé, me parece una magnífica forma de exorcizar el dolor, ¿no? Hacer algo bello con la muerte, por ejemplo. Que es algo que hizo propio Félix con Sí. la muerte de su amigo Josué, no sé. Sí. Pues muchas gracias, qué bueno. Sí, en realidad ese cuento es, o sea, es como un patchwork, ¿no? Porque yo hice como una serie de paseos me encargaron para una revista, Madrid se llamaba, como una serie de paseos, y entonces, claro, me di cuenta de que esos 7 capítulos o 6, no recuerdo, eran, o sea, en realidad yo iba como persiguiendo la sombra de Félix en Madrid, ¿no? Persiguiendo su fantasma. Pero es verdad que solo esos faltaba como, ¿no? Algo que dijera, bueno, o sea, como, ¿dónde está el hueco, ¿no? Que decías tú antes, ¿cuál es el hueco? Entonces pensé que ese texto que yo escribí para una cosa de homenaje que se hizo cuando publicaron Noche de los Enamorados, el libro póstumo de Félix, pues se sacó como ese cuadernito, que había muchos textos de amigos, y yo escribí me acuerdo que en realidad es un texto, es perequiano, pero es como Félix, o sea, Félix era muy perequiano de alguna manera, entonces es como un homenaje a Félix en su lenguaje, y en realidad, o sea, yo cuando más copié a Félix en realidad es con Los idiotas prefieren la montaña, porque es, o sea, salvando las distancias, porque el amigo de Félix se suicida, Sergio Algora no, ellos habían sido amigos toda la vida, y Sergio y yo fuimos amigos pues 1 año y medio, eh, pero quiero decir, o sea, el libro de Félix Amarillo yo lo leí mucho y lo estudié mucho cuando estaba escribiendo el de Sergio, ¿no? Esa cosa como de, pues, mezclar mi voz con la de Sergio a través de las canciones o los poemas o incluso los cuentos, ¿no? Que eso lo hace Félix en Amarillo. Y ya no, o sea, me he perdido, perdona. Bueno, que quería cerrar con esa especie de salmodia que dices tú, el me acuerdo de Félix Romeo, me acuerdo de Félix Romeo, porque me parecía que, o sea, no, que tenía que nombrarse, ¿no? Porque si no es como que quedaba muy etéreo todo, ¿no? No se sabía exactamente, entonces como pues enseñar el hueco. Que muchas gracias, me alegro que te haya gustado. No entendí, no escuché lo que decía, porque antes no estabas hablando tú. No, otra persona. Que no escuché. Ha declinado. Ha declinado, pero que susúrralo y que lo diga alguien. No importa que no salgas. No, que era un comentario que venía al hilo de cosas que se decían sobre los niveles de frustración o algo así que había dicho. Bueno, aquí, si quieres hablar aquí. No hace falta que te pongas. ¿Qué es? A ver. ¿Qué ibas a decir? Pensé que me había oído y ya. He perdido un poco. Se está buscando. Se está buscando a Loma, está perdido. Bueno, pero que también viene María Jesús a hablar contigo. Dice que no me oyes allí. Claro. No te ves. ¿Qué vestido llevas tan bonito? Tiene buena caída, ¿eh? ¿No? Luego cuando te vuelvas das una vuelta y ya veréis que es de buen vuelo, ¿sí o no? ¿Es de buen vuelo o no? Que tiene muy buen gusto. Oye, me encanta que me lo digas, porque cuando una ya es mayor, siquiera que le digan algo que agradable como me lo has dicho. Además, lo voy a recordar, ¿eh? Quiero decir, a mí no me gusta lo del día libre, porque hablas de validar las emociones, y a mí me ha parecido como muy interesante, porque después que esa mujer que pasa un día pues, en la ciudad, ¿me oyes o no? Sí, ahora sí, es que había viento, pero ahora ya te oigo. Un día en la ciudad, ¿Sí? marchado de casa, y entonces, pues eso, que
lo que me hace gracia es cuando llora en la película, porque veo unas escenas y llora y entonces le preguntan y habla de que las emociones hay que validar. Entonces lo que me encanta es que al día siguiente, después de que has estado con el otro, con la otra persona, bueno, sus besos y todas esas cosas que no le da importancia ni culpabilidad, lo que se acuerda es justamente de validar la emoción esa de lo que ha visto en la película y que ha llorado, que ha validado esa emoción. Es que a mí eso me recuerda. Y tienes por ahí algún hijo, ¿no? Tengo, sí, se me ha colado la pequeña. ¿Qué pasa, Lea? Es que no se abre así, tienes que hacer hacia aquí. Muy bien. Que no entendía la puerta corredera todavía. Mira, ¿quieres saludar a toda esta gente? No, mira, saluda, a ver. Mira. Lea, es un momento de validar emociones, ¿verdad? Besos. ¿Qué cosa más bonita? Oye, papá. Están en el ordenador. Estamos en un patio, estamos en un patio. Estamos en un patio. ¿Quién lo dice? Estamos en Logroño, en un patio. La próxima vez vienes con tu mamá. Porque este no habla. Porque ahora está hablando ella. Claro. Luego hablarán. Oye, ¿qué buscabas? ¿Qué buscabas en el armario? Lea, ¿qué buscas en el armario? ¿Dónde está papá? Hola. A ver, voy a avisar de que se ha colado un niño. Oye, qué artista eres, ¿eh? Nicolás. Es que esta es la pequeña, entonces ya está bien aprendida de todo. Ya te hemos visto. Voy a ir al cole y me compro un estuche. ¡Hala! ¡Qué suerte! ¡Cómo mola! ¡Qué chulo! Qué bien, qué gusto. ¿Te caben ahí todos tus lapiceros? Lo que me gusta de ese cuento, o sea, es como también la relación que está en el otro, en el hueco también está la relación, o sea, me gusta como meter películas en los cuentos, ¿no? Que haya esa cosa de también libros o canciones y tal, pero también películas, ¿no? Sobre todo que no sea siempre el mismo, o sea, la literatura, hablando de la literatura, ¿no? Que haya como cierta cosa medio bastarda, yo lo llamo bastardo. No te llamas bastarda. No me llamo bastarda. Mira, Lea. Pues, a ver, yo creo que es que no se han presentado. Solo sé cómo se llama Mireia, que Mireia no sale. Mireia está allá. Mireia está allí. Esto para allá. Javier, que no está tampoco, ¿no? Se llama, el chico que ha hablado se llama Javier, ¿no? Sí. Esa es Mireia. A ver, Es Lea, venga. La que lleva el vestido tan bonito se llama María Jesús. ¿Cuál está? No, la otra, ella. Es Mireia. Venga, vete con papi. Va. Oh. Corre. Cógete el lápiz. O sea, cógete el papel. Toma. Corre. Adiós, Logroño, adiós. Adiós, Logroño. Lo que yo te quería comentar más es que, por ejemplo, el validar una emoción es tan importante que, por ejemplo, a mí han pasado cosas en mi vida que, pues a lo mejor las cosas que nos parecen mucho más interesantes, que un determinado momento que me ha dado aquella emoción. Y se ha quedado tan metido en el interior que te lo recuerdas toda la vida. Para mí validar una emoción es traspasar ya, no es el llorar solo, sino el que aquello ha calado tan hondo y dices, pero si no ha sido tan importante, ¿qué es lo que le ha pasado a ella? Ha pasado muchas cosas más importantes ese día y en cambio ella ha validado ese momento que le ha dado la emoción. Pues a mí, por ejemplo, simplemente un día que llevábamos un hombre que estaba pidiendo con un altavoz de muchísimos años, porque estoy hablando que son por 30 o 40 años o más, con un altavoz en plena calle, aquí que no conoces, en Galerías del Carmen, estaba pidiendo para alguien de América, con un altavoz y él solo. Y yo salía de mi casa, estaba nevando y me emocionó aquel sola, esa persona pidiendo eso. Pues se me ha quedado tan grabado que yo no sé cómo se llama ese hombre, pero lo veo en mi imagen, es para mí como validar una emoción. Veo a ese hombre con el jersey tejido y lo veo siempre.
Entonces, a mí me parece que ella está explicando lo de validar la emoción como algo muy importante. Como tú, por ejemplo, cuando hablas de Félix, o sea, validar es que ha traspasado ya algo que no sabes qué es, como si fuera una cosa, un misterio o algo que... Pero cuando dices que lo ves, dices que todavía te acuerdas de él, que es Sí, como me si... acuerdo de la emoción. Me acuerdo de él, lo veo, pero nunca más lo volviste a ver. Nunca más lo volví a ver. Y entonces, para mí es validar emociones. Y esta me parece que cuando está ahí, eso porque le ha parecido tan importante llorar en esa película que por la mañana, en vez de recordar la faena, o sea, que se ha acostado con el otro, que le han dicho que está bien la niña, que tiene que volver. No se acuerda de eso. Que es todo mucho más importante y se acuerda de ese momento que he tenido esa emoción. Por eso es que me gusta eso que dices, que es validar la emoción. Dices, no sé qué dices. Le sorprende la falta de culpabilidad. Ahora recuerda más vivamente las imágenes de la película y la canción que los besos torpes. Eso dices al final. O sea, recuerda más la emoción, porque la ha traspasado. En la de, estoy hablando del día libre. Sí. O sea, le sorprende la falta de culpabilidad, claro, porque es que se ha acostado con el otro. Y entonces a mí es como que, ¿cómo es posible que un hecho tan, a lo mejor, pues eso mismo, tan anodino, ver a un hombre simplemente con una voz de mujer se tejido a mano, que la gente pasaba y no le hacía caso porque no va y tal, siguiendo por alguien de América que ni estaba igual, ni nadie apuntaba el número, porque para mí eso es validar una emoción y me parece tan importante en la vida validar emociones porque es lo que luego lo recuerdas tan vivamente. Como decías tú, lo de Félix, como de otras personas, que lo tienes tan eso que para mí es lo que validas esa emoción. Entonces me gusta la forma que tienes, bueno, me encanta todo. Muchas gracias. No te preocupes, hará falta darte un paseo. Darte un paseo. Se me pasó por aquí. Se me pasó por delante. Que te sales de plano. Que te sales de plano. Pero Bueno. ¿Ella también escribe? ¿María Jesús escribe? No, incapaz. ¿No? Muy mala para escribir. Pues las escritoras que estáis en el patio, eso que ha contado, ahí tenéis un poema o algo, ¿eh? Ya estás probando. Has apuntado. Paloma, yo quería preguntarte... Mireia, ves. Nada, yo me he leído el libro y me han gustado todos mucho. Sí que he tenido una conexión, me ha gustado mucho El hueco, pero como ya Javier lo ha hablado de él, he tenido mucha conexión con Así habremos envejecido nosotras. ¿Cómo describes esa conexión que se da entre las dos amigas? Y esa forma de hacer perdurar en el tiempo un vínculo que es harto complicado muchas veces, ¿no? A lo largo del tiempo. Y me ha gustado mucho la idea, bueno, igual desde el final, ¿no? Pero esa idea de que la otra persona pues llega a ser casa de algún modo, ¿no? El hecho de estar junto a ella y pasar tiempo juntas cuando hace tiempo que no se ven. Y luego quería preguntarte por Viene a por ti, porque quizás es un poco el relato que se sale un poco, no sé si del tono en general de los demás o es mucho más oscuro y no sé de dónde viene la idea. Pues, bueno, muchas gracias. Me alegro que te haya gustado el de Así habremos envejecido nosotras. O sea, lo que me gustaba, o sea, lo que yo quería hacer, aparte de contar pues eso, la relación de dos amigas, ¿no? En la distancia y en el tiempo, ¿no? Que es lo que tú dices, es como bonito y que además como que coincide, que van como pasando por las mismas etapas más o menos a la vez. Pero era o sea, que fuera como diálogos, ¿no? Porque, claro, ahora muchas relaciones las tienes por WhatsApp, incluso ya antes de la pandemia, ¿no? Porque, pues yo qué sé, vives en ciudades diferentes, o en la misma, pero tú tienes unas rutinas, unos hijos, lo que sea, y el otro otra cosa, ¿no? Entonces, como que hay muchas veces, y las conversaciones por WhatsApp son como que nunca acaban, ¿no? O sea, no es como las cartas que decías hasta luego, y cuando empezabas, hola,
esto es como que siempre, ¿no? Está como la línea abierta, ¿no? Entonces me apetecía como jugar con esa idea. Y luego el de, en realidad, de Viene a por ti, yo creo que ese cuento, porque en Letras Libres hicieron un especial cuentos de miedo, cuentos de terror. Y entonces, bueno, es verdad que es un género, o sea, que es como que claramente es otro tono, ¿no? O sin que sea un cuento de terror, porque no, o sea, en realidad no pasa nada, ¿no? Es como más de atmósfera un poco, si quieres, ¿verdad? Entonces, bueno, es como mezclar, ¿no? Pues mi mundo un poco como de familiar, los hijos, además sucede en un pueblo que, bueno, que podría ser como Ejulbe, ¿no? El pueblo que hemos visto al principio, lo que sea. Y entonces está esa cosa de, bueno, también claro, es como, bueno, como lo que os decía antes del detalle de la lana de Nueva Zelanda, ¿no? En realidad este es un cuento que está hecho todo el rato con, como, no sé si llamarlo trampantojos, o bueno, como con cosas, con elementos que vas poniendo ahí que lo convierten en otra cosa, ¿no? Está la pajarita, por ejemplo, ¿no? Que hay no sé si lo habéis leído todos, pero hay, la niña pide una pajarita y entonces es una pajarita roja que se pone aquí y entonces la madre se agobia porque la lleva en el cuello y no sé qué. Entonces como que va generando elementos como que de inquietud, ¿no? Que aunque en realidad tampoco no termina de pasar nada, ¿no? Lo que, bueno, no voy a desvelar el final. O sea, no voy a dar como la clave, ¿no? Que me ha dicho mi padre que hay que dejar el misterio. Bueno, en general me ha parecido que se desprenden de estos relatos como un sentimiento muy nostálgico, ¿no? Por la progresión en el tiempo, por esa mirada hacia atrás. Y me ha parecido un poco, me ha recordado a Laura Ferrero a veces que... Así, mira. Sí. Qué bueno. Y nada, pues eso, ya estoy. Que no te tienes que ir. Bueno. Pues una voz más. ¿Yo qué te iba a decir? En ese que hablábamos como del tono de terror, ¿sí? Lo que me encanta es el diálogo que tienen la madre y la hija cuando negocian el cuento de terror que le va a contar. Porque, claro, ¿sabes lo que me ha encantado? Como que es una situación vivida muchas noches, noche tras noche. Entonces, cada una conoce a la otra y como diciendo, hoy no te vale con que me cuentes cualquiera. Sale un vampiro, sale tal, si no, no da miedo. Claro. Sí que está bien cuando en ese diálogo además aparece lo de la muerte, ¿no? Le cuenta que una vez vio la muerte de frente y se salvó. O sea, es un cuento que sí que tiene más enjundia de la que pudiera parecer, ¿no? A partir de una anécdota de esa ceremonia que en todos los hogares se celebra noche tras noche, ¿no? De hasta que no hasta que no se narra un cuento, hasta que no hay una narración oral, no se convoca al sueño, ¿no? Entonces, en torno a eso tiene muchísimas lecturas, tiene muchos elementos muy interesantes, porque incluso refleja muy bien esa sensación de que quieres terminar para reunirte con los mayores y hablar de las otras cosas que también te interesan. Cómo lo bien narrado que está, cómo se deja doblegar o vencer en esa lucha entre decir no me voy a dejar llevar y voy a ir a hablar con los mayores y dejarte caer por el sueño y esa sensación de notar una piel al lado y un sueño que se va construyendo, ¿no? Entonces, me parece que, sí, que teniendo diferente tono es una pincelada más de ese ambiente de madre e hija en este caso. Sí. Y luego una vez más la obsesión del anillo, ¿no? Porque creo que el cuento en realidad que le cuenta es pues un cuento popular donde se roba un dedo con anillo. Digo, es verdad. Ahora tengo que hablar yo con Alomar porque es una obsesión. Bueno, es una broma, pero no me había dado cuenta. Sí. Aquello de que como lector vas pillando panes, ¿no? que le dan estructura. Y dices, ahí va, esto lo Qué bueno. Igual que esas dos amigas que se habían mosqueado, he tenido que buscar, digo, yo esto lo recuerdo, debo buscar, ¿sabes? Sí, pero sí que es verdad que hay muchos ecos, porque hay como dos amigos de un hermano, dos amigas en el tiempo, los dos anillos, fíjate, no había caído.
sí que hay como ecos, ¿no? Eso sí que era consciente. Con los anillos no, pero con todo lo demás sí. Como que las cosas pasan, ¿no? A veces 2 veces. Interesante. Que, el que dices, lo de 2 amigos, el del mejor amigo de mi hermano, que es su hermano, perdón, este también está muy bien, está magníficamente bien construido, los has construido tú, pero que son historias muy reconocibles, muy familiares, ¿no? En realidad es un enamoramiento adolescente, como millones y millones de ellos, en este caso hacia el hermano, o sea, hacia un amigo de un hermano mayor, ¿vale? Pero además enamoramientos que no tienen recorrido, es decir, que no se han podido expresar, que no se han desarrollado. Todo se ha construido en la imaginación de esta chica que ahora ya es madre feliz, tiene su familia y se lo encuentra. Pero me gusta ese tono porque entre bromas y bromas resulta que él en realidad le tenía miedo, o sea, porque pensaba que era una mujer muy inteligente o que sabía que tenía las respuestas de todo, ¿no? Cuando él en teoría era el dandy y el exitoso, ¿no? Y el que ligaba un montón y a la vez ella confiesa, ¿no? Aquello de que veía cómo se iba ennoviando, cómo iba teniendo aventuras, pero iba alimentando esa quimera de que dice, un día se dará cuenta de que yo soy su verdadero amor y por fin nos enamoraré. Entonces, no sé, pero y luego ese cuento tiene un aura muy bonita porque es esas estructuras efímeras que se generan en el día a día. O sea, nosotros como paseantes, como personas que vemos, tú ves una estampa, un hombre, una mujer y 2 niños, y es una familia. ¿Y por qué no? Pero en realidad estos en concreto no son familias, son amigos que se encuentran, pero la narradora, en este caso, construye muy bien el otro punto de vista, ¿no? Cómo desde fuera se les podía ver perfectamente como una familia feliz y que además cierra eso que nunca se construyó, ¿no? Esa historia de amor que nunca inició. Entonces, me han gustado esas cosas. Muchas gracias. Sí, es que, bueno, claro, a mí me gusta bastante Romer, ¿no? Las pelis de Eric Romer, y que muchas tienen esa cosa como de, que él las llamaba de los cuentos morales, que en realidad se llaman así porque dice que todo pasa en la cabeza de los personajes, ¿no? Que en realidad no sucede nada. Entonces esa cosa como ¿no? Que tú te montas tu película y después dices, vale. O sea, eso me interesa, ¿no? Cómo se... Pues eso, ¿no? Lo que tú dices, cómo se construyen las estampas y cómo al final muchas de las cosas, que a lo mejor también es un poco lo que decía María Jesús, que es tan importante a veces lo que has vivido como la sensación de lo que has vivido, ¿no? O sea, la memoria es igual de tramposa, ¿no? Entonces, pero sí que me interesan mucho como las novelas, bueno, no sé si novelas o los cuentos o todo esto de acción mental en el sentido de que no pasa nada, ¿no? En realidad todo pasa en la cabeza de los personajes. Es decir, que en realidad el cuento a lo único que juega es a hacer reencontrarse a estas 2 personas tras muchos años que han transcurrido en sus vidas y cómo ella, la narradora, juega a construir esa hipótesis, ¿no? Como de que a los ojos de los demás se les podría ver como una familia más. Pues, me ha encantado ese tono de cómo estás. Muchas gracias. A ver, no sé cómo vamos de hora. Y media. Vamos bien. Si tú tienes que desconectarte o tienes cosas que hacer, nos lo dices también, Paloma, sin ningún... No. Yo estoy genial. Vale. A ver. Otro que me ha gustado, el de todas las nocheviejas de mañana. ¿Por qué me ha gustado ese? Porque al final... me imagino, claro, que es una característica de un buen narradora en este caso, es que conecta con experiencias que todos hemos vivido. Es decir, la obligatoriedad de celebrar la Nochevieja en la casa de referencia familiar, pues es que es incuestionable, es así y ya está. Entonces, como en este cuento aparece cómo los hermanos se van liberando, en este caso la narradora ya vive en Madrid,
ya ha estructurado una suerte de familia propia, o ella le conviene en ese momento decir, jolín, pues si ya llevo 2 años viviendo con mi chica, ya somos familia, pues ya me creo con la autoridad de decirle a mi madre que este año no vamos a celebrar la Nochevieja, ¿no? A la casa familiar. Y entonces la disculpa es que van a hacer un mini cameo en una película que filma, entre otras cosas, la Nochevieja de Madrid, ¿no? Entonces, pero lo que más me gusta de este relato es el reencuentro con esa obligatoriedad, esas obligatoriedades que se generan en las familias, y ese intento del personaje por quebrarla, por romperla, y como si rompe la cabeza, ¿no? Además está muy bien narrado cómo le hace un interior a su madre, porque le pregunta, ¿qué se cena en Nochevieja? Y la otra le entra al trapo y dice, pues ya está, por aquí ya no me cae. Entonces, bueno, esas cosas. Es que sí, la comida, a mí me gusta, desde que Azcona me dijo que le interesaban mucho los libros y las películas donde se comía, yo siempre, si puedo meter una comida, incluso una receta, lo meto. Ya sé que a veces es un poco pesado, pero me gusta, aunque solo sea por el homenaje. Bueno. Leyendo tu libro, yo he aprendido que el calamar se puede hacer el pulpo, El ¿no? pulpo. Sin agua. Sí. Pues, pero sabe más, ¿eh? Tiene más, o sea, sí, sabe más a pulpo. O sea, que potencia el sabor de... Claro, porque no se diluye en agua ajena, sino que es todo con el agua que saca el propio pulpo. Me hace gracia porque eso, bueno, según dice el libro, es algo que Félix Romeo hacía, que se lo transmitió a tus padres, de hecho discutió con tu madre, ¿no? Bueno, ni siquiera sé si hacía. Félix lo vio en Arguiñano y entonces cuando venía aquí a mi casa se dedicaba a comerle la cabeza a mi madre, que lleva 40 años casada con un gallego, y a mi padre, que es gallego, y a decirles cómo tenían que hacer el pulpo. Pero que eso a su vez luego lo incorporas en otra escena de otro relato donde no saben qué cenar y bueno, hay diferentes puntos de vista, ¿no? De cómo cocinar el pulpo. Sí. Hay otros aspectos que aparecen que podrían ser reales o no, y es el cariño y la cantidad de matices que aparecen hacia los abuelos que podrían ser de la zona de Teruel, y las pocas pinceladas descriptivas y lo poco que dices, salvo el aburrimiento ligado a los gallegos, a los abuelos de Galicia, ¿no? No sé si es algo tan íntimo que no merece la pena hablar, o es algo ficticio, o viene bien para la construcción, pero... Bueno, viene bien para la construcción. O sea, en realidad, lo que decías antes de que hay muchos abuelos aquí es porque mis padres a nosotros nos tuvieron muy jóvenes, ¿no? Entonces, y luego, claro, que también lo hablábamos he estado unos días ahora en Ejulbe, en el pueblo de mis abuelos, y lo hablaba con mi primo, que claro, él decía, dice, a mí mi madre me mandaba el 1 de julio al pueblo con mi abuela, y estaba los 2 meses y mi abuela estaba con nosotros y con su padre, que era mayor y lo cuidaba, ¿no? Entonces, claro, era más joven, también, pues, supongo que no trabajaba o lo que sea, y cómo ha cambiado un poco todo eso, ¿no? O sea, y también dice, claro, nosotros hemos tenido hijos más tarde, entonces, pues no dice, yo a mis hijos no los puedo mandar aquí porque mis padres están mayores, lo que sea, no los dejo, ¿no? Los 2 meses. Y es verdad que nosotros, o sea, Dani y yo, como mis padres nos tuvieron con 22 y 24 o algo así, claro, mis abuelos eran muy jóvenes, entonces en ese sentido hemos tenido muchísima suerte, porque, ¿sabes? Pues hemos pasado mucho tiempo con ellos, ¿no? Y eso está muy bien. Y luego es que a veces también es que mis abuelos gallegos eran como, pues muy peculiares, ¿no? Tenían esa cosa, claro, también estaba el idioma. O sea, mi abuela gallega hablaba... O sea, murió aquí porque ya al final pues se dividía el tiempo un rato con su hijo, o sea, con uno de los hermanos, otro con mi padre, y bueno, pues se puso enferma aquí, murió aquí. Y entonces mi padre, pues, o sea, era una mujer como, es que no sabría decir, muy como para adentro, ¿no? Y entonces mi padre a veces como que le intentaba tal, entonces decía, pues cuenta esto. Entonces mi abuela empezaba a hablar y mi abuela hablaba en gallego, pero un gallego muy cerrado, muy tal, y mi padre traducía. Y entonces mi abuela le decía, ¿pero por qué repites lo que digo?
O sea, ni siquiera era muy consciente de las dos lenguas, ¿no? Entonces, claro, la relación era complicada. Mi abuelo tenía un lado, mi abuelo gallego, como mucho más coqueto, le gustaba mucho pues seducir y nos contaba así, pues, yo qué sé, por ejemplo, le faltaban 3 dedos en una mano y yo me enteré hace 3 semanas de lo que le pasó exactamente, porque cada vez que le preguntaba me contaba una cosa, pues que, no, que me decía, pues me lo robaron, porque él había estado en Alemania trabajando, me lo robaron en Alemania mientras dormía, los cambié por no sé qué, me los corté y al final lo que le pasó fue que se cayó del tractor o algo así, entonces se los chafó, se le cayó como una máquina o algo así. Y, pero eso yo me enteré hace poco porque no sabía cuál era la versión buena, ¿no? Entonces, y básicamente o sea, la diferencia de la relación es que, pues que estaban en Galicia, ¿no? Que no, y los otros aquí. Te escuchaba ahora lo de tu abuelo gallego y esa es una de las fuentes de la ficción en tu familia, está clarísimo, ¿no? Claro, o sea, sí. a tu padre le ha tenido que contar miles de versiones sobre un mismo Sí. hecho, tanto ha alimentado la imaginación, ¿no? Bueno, mi padre ya de niño era muy fabulador. Sí. Y luego, claro, en Jóvenes y Guapos, el primer libro de relatos que tengo, que es de 2008, hay un cuento que me gusta mucho, que es mío, pero me gusta mucho la anécdota porque es real. O sea, cuando se murió mi abuelo, bueno, no, o sea, lo iba a contar como el cuento que es ficción. Lo que pasó es que llevábamos toda la vida mi padre diciéndonos que de pequeño nadaba con delfines. Y por supuesto nosotros decíamos, pero papá, o sea, por favor, ¿no? O sea, que no nos cuentes trolas, no sé qué tal. Y un día en su playa, en Barrañán, estaban todos dormidos, o sea, mis hermanos estaban como jugando a fútbol, no sé qué, mis padres se habían quedado como medio dormidos en la arena y yo estaba mirando al mar y vi delfines. Entonces como yo, papá, delfines. Y me dijo, claro, y siguió durmiendo. O sea, ¿sabes? Como que yo soy la única testigo de que era verdad. Y entonces luego eso lo mezclé con la muerte de mi abuelo cuando fuimos. O sea, en el cuento lo pongo como que lo veo ahí, ¿no? Pero eso pasa, ¿no? Mi padre nos contaba, sí, porque yo nací en un pesebre y tal. Entonces luego mi abuela decía, no, en el pesebre no. Vi que o sea, acababa de limpiar la cocina, o sea, noté que me ponía de parto y pensé, ahora que acabo de limpiar la cocina, aquí no, y me bajé al corral, ¿no? Entonces, como que era un poco como que mi padre contaba la versión como lírica, poética, entonces mi abuela decía, no, fue la bajada. No de fregar aquello. Claro. Algo que he notado leyendo los cuentos también es la fascinación o el culto a la amistad, es decir, narras amistades de largo recorrido, ¿sabes? De largo aliento, amistades de muchos años, especialmente con amigas. Sí. De hecho, hay dos de ellos, ya te he contado, te he recordado, tú, que tienen dedicatoria con nombre, o sea, para Emily y el otro no me acuerdo cuál es, ¿no? Entonces, sí que quería eso, que nos contaras por qué es tan valioso para ti la amistad, sobre todo la amistad de largo recorrido, y además la amistad que aquí describes, que es con amigas. Sí. También aparecen amigos, pero yo me refiero a esos dos relatos en concreto. Sí, ¿cómo eran? Pues el de Así habremos envejecido nosotras, y yo creo que te refieres a Eva y el Guadiana, ¿no? El otro. Aunque no sé si eso está dedicado. Rebeca y yo, el de Rebeca. Ah, Rebeca y yo, es verdad, sí, sí. Claro, sí. Pues la verdad es que, o sea, no sabría decirte porque me parece importante. Siempre pienso que es como que claro, yo que tengo, pues llevo con el mismo chico, no sé, 20 años y que digo, pues a lo mejor soy, ¿no? O sea, no he tenido rupturas sentimentales así fuertes, pero las de los amigos... Nos echaba de menos. No, ¿qué va? Este es otro, es que se parecen muchísimo. Oye, pues... Es el mediano. Qué discreto, te ha transmitido cariño y se ha ido como... Me da un beso y ya, sí, sí. Es raro, que esté tan así. No, que pienso a veces, o sea, que las rupturas de amigos y tal, o sea, es como, las sufro como las sentimentales que no he tenido, ¿no? Así como de adulta, digamos, las de la adolescencia sí, pero
Y luego quizá porque, claro, como nosotros pues, íbamos como un poco siguiendo a mi madre, ¿no? Pues si mi madre se iba a un pueblo, luego a otro, tal, nosotros le seguíamos, siempre como que nuestras amistades o sea, como que se rompían. Y pienso que a lo mejor yo tengo como una obsesión con eso y que me gusta como pues mantenerlas y tal. Y luego en el caso concreto de, pues eso, el de Así habremos envejecido nosotras, que el que está dedicado a Emily, sí que me gustaba como eso, ¿no? La conversación, o sea, que como que ahí o sea, quería jugar con esos diálogos, ¿no? que escribes o sea, como una amistad que es casi por escrito, ¿no? Aunque luego se ven en un momento y tal. Y luego el otro, el de Rebeca también, porque muchas veces como que o sea, en realidad hay muchas veces que las relaciones de amistad se parecen un poco a las relaciones de amor, en el sentido de que hay una fascinación, un deslumbramiento, un querer estar, ¿no? con esa persona. Y bueno, siempre soy un poco así, yo que o sea, me enamoro en el sentido de eso, ¿no? De que me fascino, y luego esta chica, en la Almudena, que es a la que está dedicado, claro, es que es una persona que, o sea, solo seguirla ya es una peripecia, porque luego ha seguido. Y luego también, en este caso en concreto, con Almudena, es que las dos trabajábamos en el Bacharach cuando murió Sergio, ¿no? Entonces también era, pues eso. Y en ese cuento también me interesaba como la idea esta de las dobles parejas, ¿no? Un poco. Sí, sí. Ese juego aparece en más de un relato. También, si es que hay ecos. Pero es verdad, ahora que lo dices, esa reflexión como escritora a través de los personajes que se plantean. En realidad, quien debería estar con fulana es menganito, sí. o qué tal funcionaría. Es verdad, sí. Me has recordado. Y luego esos cuentos sí que creo que van más en la línea de lo que decía antes, como de los amigos frente a la familia, ¿no? O sea, una cosa así como... Porque, por ejemplo, en Todas las Nocheviejas de Mañana sí que es como un cuento como de despedida, ¿no? O sea, como de, bueno, hasta aquí, a partir de aquí, nuestra vida va a ser otra, ¿no? O sea, esto ya no lo vamos a poder hacer, ¿no? Aunque no lo saben todavía. Pero sí que hay como esa sensación. Muy cierto. Venga, aprovechad. ¿Alguien quiere participar? Sí, José Mari, ven aquí, valiente. Bien. Aquí, bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Que no me habías visto desde allá. No te había visto. Bueno, aquí dices que una cita de John Didion que leíste en una novela del amigo Núñez. Sí, los escritores siempre están vendiendo a alguien. Escribir es un acto agresivo, incluso hostil, la táctica de un maltratador secreto. Tú antes has dicho que vas aprendiendo todo lo que procuras recoger todo. Y entonces luego lo aprovechas para escribir, ¿no? Y no temes pasarte y llegar a la cita esta, ofender a los demás o agredir a los demás o pasarte, en una palabra, pasarte. Sí, a veces lo temo, pero... Maltratar a los demás. Hombre, maltratar me parece... O sea, no, maltratar no porque no lo haría. O sea, quiero decir, no soy tan mala persona, ¿sabes? Mira, pero hay una cosa que ahora me he acordado, que no sé si visteis un documental de Truman Capote que estuvo en Filmin yo creo que fue como hace cosa de un año. Y claro, Truman Capote se dedicó, estuvo como muchos años, ¿no? Escribiendo una novela y era amigo de las celebrities de Nueva York, no sé qué, las pijas, ¿no? Y claro, la novela era todo como sus cotilleos. Y claro, ellas se enfadaron mogollón. O sea, y de hecho él como que fue apartado de la sociedad, digamos, y como, ¿no? Ya, condenado al ostracismo. Pero claro, él dijo, ¿pero con quién creían que estaban? Claro. Sí.
Sí, era un poco especial, sí. Pero quiero decir que cuando hay un escritor, ¿no? Hay otra cita que es como que cuando hay un escritor en la familia, en una familia se rompe esa familia. Creo que es de este escritor checo, Milos, ya no me acuerdo quién es, pero, o sea, que yo entiendo que eso que dices, pero bueno, yo ofender, o sea, quiero decir, ofender sí, porque la ofensa es libre, pero agredir no lo voy a hacer. No, yo me refiero a la cita que... Sí. Pero sí, es algo que, lo que pasa es que... Es un acto agresivo, incluso hostil. La táctica de un maltratador secreto. Bueno, secreto no. Claro, el secreto y luego lo cuenta, ¿no? Pero sí. Pues eso te quería preguntar. O sea que no te sientes, no llegas a ese punto. Todavía no, a lo mejor para ser como Joan Didion tendría que ser peor. Claro, es que Joan Didion, no sé si visteis también que contaba, es esta escritora y periodista norteamericana que se murió en diciembre, yo creo, y también en otro documental que le hicieron contaba ella hacía muchos reportajes y uno de los más famosos es este que se llama El Álbum Blanco, que es como una crónica de los 60, 70, ¿no? Pues entonces ella cuenta que se va a Los Ángeles y entonces una de las cosas que hace es como ir a los pisos donde vivían los yonkis del momento, ¿no? Que estaba como el LSD a tope, ¿no? O sea, el verano del amor, todo este mundo que se rompe y se cierra con el asesinato a Sharon Tate y bueno, los asesinatos de Cielo Drive, ¿no? Entonces en el documental ella cuenta, dice, no, porque claro, porque uno de los momentos del Álbum Blanco es que llega a una casa y ve a una niña de 5 años colocada de speed, como con restos y tal, y la niña como de LSD, ¿no? Y entonces ella está en el documental y dice eso, y ella tenía una hija, era adoptada, pero tenía una hija como de la edad. Y entonces dice Joan Didion en ese momento, eso, claro, tú piensas que va a decir, es terrible, ¿no? La cara que has puesto tú ha sido como, joder, qué fuerte, tal. Y entonces ella dice, eso es oro. Claro, y dices, joder, es que, o sea, tienes que tener que yo creo que no lo tengo, ¿no? O sea, como la capacidad de, ¿sabes? Como de salirte o sea, como de ser un poco inhumano. Sí. Es oro para el escritor, está claro. Lo mismo que los crímenes terribles eran oro para los escritores del caso. Claro, sí. Era oro. Totalmente. Sí. Para la televisión cualquier hecho que te lo venden 27 veces, ¿no? O sea... Sí, pero incluso sin ir a la cosa como más amarillista, ¿no? Chunga, tal, pero como que el mal o las cosas chungas, claro, te ofrecen como un lado de la condición humana que no ves en otro momento. O sea, más allá de, o sea, ya no de la carnaza, ¿no? Sino de las ambigüedades, tal, todo eso que claro, que es complicado. Yo creo que por eso lo dice Joan Didion, ¿eh? Esa cita es de Joan Didion, que lo dice, yo creo que por eso. Eso es lo que te quería preguntar. Muchas gracias. Gracias. A ver, ¿alguna última pregunta? Leia, ¿quieres hacer como te has leído el libro? ¿Te apetece? No, ¿lo dejamos aquí? Lo dejamos aquí. Oye, Aloma, pues que vamos a ir cerrando la sesión. Que muchísimas gracias a ti, vosotros, familia, porque ha estado bien, ¿no? Has visto, es que son unos robaplanos increíbles. Desde luego. Esta cena hay que hablar, porque en fin, cada uno necesita su espacio. Oye, no, vente pronto, a ver si tenemos oportunidad, y sí, las estrellas se alinean y, en fin. Seguro que sí, es que ha coincidido que estamos como acabando que la semana que viene empieza el cole, estamos acabando el piso donde nos vamos a vivir, entonces como que no podemos ni un día, ¿no? No pasa nada. Pero... Te agradezco enormemente que al final hayas podido estar. Ha habido muchos esfuerzos para contactarte hasta que Mireia ya pues consiguió la forma buena. Sí, pero ¿por qué? ¿Cómo pues puede ser tan difícil? Pues no sé por qué. Yo tuve alguna dificultad, probablemente porque no te buscaba por el canal adecuado. Entonces, como ella era usuaria de Twitter, yo no. Vale.
pues por ahí ya se armó un poco más consistentemente el encuentro, ¿sabes? Sin más. Y luego todo ha sido fácil. Pero bueno, ha habido un poquito de agobio. Vaya, pues ya lo siento. Bueno, ahora ya está. No te preocupes, Paloma. Ahora ya tenemos teléfonos, el WhatsApp, Sí. etc. Lo dicho, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por haberme dedicado el tiempo y ha sido un placer total. Y muchas gracias por vuestras preguntas, por vuestro interés y por todo. Ha sido magnífico. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, gordo. Vale. Oye, y vale, sí. No, que me pondré en contacto con vosotros para visitar Logroño y todo. Y si hay posibilidad del club de lectura y si no, pues un vino o lo que sea. Perfecto. Serás bienvenida, ¿vale? Cuídate mucho. Vale. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.